El silencio del aeropuerto, solo interrumpido por un zumbido monótono, se rompió de repente con un grito desesperado que hizo que todos se quedaran paralizados. En el centro de la terminal, entre la multitud, un hombre con un traje caro observaba con horror a su pequeño hijo, que se retorcía con espasmos, buscando aire, y cuyo rostro se iba poniendo cada vez más azul. Los atónitos espectadores formaron instantáneamente un círculo a su alrededor, pero nadie se atrevía a dar un paso, sin saber qué hacer. «Ayúdenme, por favor, hagan algo», gritaba el hombre, con la voz temblorosa por la desesperación. De repente, la limpiadora Elina se abrió paso entre la multitud. Dejó su carrito y, sin prestar atención a los gritos de desconcierto, se arrodilló ante el niño. Abrazándolo con seguridad por detrás, realizó una acción que instantáneamente llenó toda la terminal de un horror gélido. Hace unas horas, Elina era una simple limpiadora obligada a ocultar su pasado. Era una experta asistente pediátrica. En un país extranjero, su título no tenía ningún valor debido a los complejos trámites burocráticos, por lo que trabajar en el aeropuerto, que no requería habilidades especiales, se convirtió en la única forma de enviar dinero a su familia. Por la mañana, su frágil situación se agravó cuando su supervisora, Vera, le reprendió públicamente por un error insignificante ante la mirada de decenas de pasajeros. Vera le recordó irónicamente a Elina su modesta condición, y ella soportó en silencio las reprimendas, consciente de cómo su verdadera vocación se alejaba cada vez más de la cruda realidad. Con una destreza perfeccionada a lo largo de los años, sus manos actuaban con una rapidez fulgurante. Cerró una mano en un puño y lo colocó sobre el abdomen del niño, justo en el espacio entre el ombligo y el esternón, con el pulgar. Con la otra mano, rodeó ese puño y con un movimiento brusco y fuerte hacia adentro y hacia arriba, expulsó el aire de sus pulmones, imitando una tos. Un objeto pequeño salió disparado de su garganta. En ese mismo instante, el cuerpo del niño se relajó y cayó al suelo sin aliento. Antes de que nadie pudiera darse cuenta de si había respirado por última vez, los médicos de la ambulancia se abrieron paso entre la multitud. Apartaron a Elina, que estaba en estado de shock, cogieron el cuerpo inmóvil, lo colocaron en una camilla y corrieron hacia la salida, mientras comenzaban a realizarle maniobras de reanimación. El padre, enloquecido por el dolor, corrió tras ellos, y solo el ulular de la sirena de la ambulancia dejó en la escena una sensación de total incertidumbre. Elina se quedó en el centro de la sala, rodeada por un silencio ensordecedor que siguió al estruendoso aullido de la sirena. La multitud se dispersaba, pero ahora sus miradas no estaban llenas de sorpresa, sino de sospecha y miedo. En sus ojos se leía una acusación silenciosa. ¿Qué había hecho? «Señora, no se mueva», se oyó una voz autoritaria y gélida detrás de ella. Se dio la vuelta. Se le acercaba un hombre alto, con el uniforme oficial de seguridad del aeropuerto, con una insignia que decía «Oficial Hobbs» en la solapa. Su expresión era seria y taciturna. «¿Es usted la que tocó al niño?» «Sí, fui yo», respondió Elina con voz baja y las manos heladas. Se estaba ahogando y yo intentaba ayudarlo. «¿Intentaste?» Hobbs entrecerró los ojos y su tono sonó claramente acusatorio. «¿Con qué autoridad intervienes en esto? ¿Tienes la licencia correspondiente para prestar asistencia médica en este aeropuerto?» «No, pero estaba preparada», intentó explicar ella. «Había que actuar con urgencia». «¿Y a qué condujeron sus acciones?», preguntó el oficial con severidad. «Llevaron al niño a la unidad de cuidados intensivos. Ni siquiera sabemos si sobrevivirá. Han infringido todas las normas establecidas y posiblemente sean los responsables de esta tragedia. Acompáñeme».
Sus palabras no dejaban lugar a objeciones. Se llevaron a Elina a las oficinas, y ante sus ojos, como por arte de magia, la imagen de Salvadora se transformó en la de principal sospechosa. La llevaron a una pequeña habitación sin ventanas. «Siéntese», ordenó Hobbs. «Diga su nombre completo y su cargo». «Elina Volskaya, limpiadora, a cargo del tercer sector». «Limpiadora», repitió lentamente mientras tomaba nota. «Así que no es médico. ¿Comprende la gravedad de la situación, limpiadora Volskaya?» «Solo quería salvarlo», susurró ella. «Ha infringido las instrucciones», dijo Hobbs secamente. «Y si ese niño muere, sus acciones se considerarán un delito más grave. Por el momento, queda suspendida de sus funciones hasta que concluya la investigación interna. Devuelva su pase». El silencio estéril del pasillo de la prestigiosa clínica privada contrastaba con el rugido de las sirenas y el ajetreo del aeropuerto que Marcus acababa de dejar atrás. Medía con sus pasos el suelo perfectamente limpio frente a la puerta de la sala de cuidados intensivos. Su caro traje estaba arrugado y su cabello, antes impecablemente peinado, ahora estaba revuelto. Cada vez que se abría la puerta, se estremecía, pero solo eran enfermeras que pasaban silenciosamente con sus carritos. Finalmente, salió de la sala una enfermera de mediana edad con bata blanca, con el rostro tranquilo y que irradiaba confianza. En el pecho lucía una placa con la inscripción «Doctora Agnes». «Doctora, ¿cómo está?», preguntó Marcus con voz tensa y ronca, corriendo hacia ella. «¿Thomas se pondrá bien? Por favor, dígame la verdad». La doctora Agnes lo miró con profesionalidad. «Señor, cálmese. El estado de su hijo es estable. Ya se han realizado todas las pruebas necesarias. Se ha extraído el objeto extraño que provocó la asfixia. Se trataba de una minúscula pieza metálica de un juego de construcción que, por desgracia, tenía una forma desfavorable. ¿Sobrevivirá? ¿Habrá secuelas para su cerebro?» Ha estado tanto tiempo sin respirar. Marcus, como si se estuviera ahogando, se aferró a sus palabras, agarrándose a ellas como a un salvavidas. «No habrá secuelas», afirmó con seguridad la doctora. «Y por eso no tiene que darnos las gracias a nosotros, sino a quien le prestó ayuda en el aeropuerto». «¿Quién lo salvó? ¿Fue acaso uno de nuestros colegas que se encontraba allí por casualidad?» Marcus frunció el ceño, tratando de recordar. La visión era borrosa, confusa. No fue un médico. Alguien del personal de servicio, una limpiadora, probablemente, con uniforme azul. La doctora Agnes frunció el ceño y levantó las cejas. ¿Una limpiadora? ¿Está completamente seguro? Porque, a juzgar por el estado de su hijo, la maniobra que realizó fue perfecta. Para ello, se necesita no solo conocimiento, sino también una sangre fría excepcional. ¿Entiende que cualquier acción incorrecta podría haberle costado la vida a su hijo? Una presión incorrecta podría haberle provocado fracturas de costillas o la rotura del hígado o del vaso. Solo tenía unos segundos para tomar la decisión correcta. Cada palabra de la doctora era como una pesada piedra que caía sobre la conciencia de Marcus. Estaba acostumbrado a encontrar soluciones a cualquier problema utilizando su dinero, sus contactos y su autoridad. La idea de que el destino de su hijo dependiera de una limpiadora no encajaba en su mundo habitual y familiar. «Fue tan rápida que ni siquiera tuve tiempo de darme cuenta de lo que estaba pasando», dijo con voz apenas audible. «Precisamente esa rapidez fue lo que le salvó», afirmó la doctora Agnes. «Cualquier retraso, aunque sea de un minuto, en una situación así, provocará inevitablemente daños irreversibles en las células cerebrales debido a la falta de oxígeno. Los médicos podemos hacer muchas cosas, pero no podemos retroceder en el tiempo.
Esa mujer nos ha regalado un paciente al que hemos podido salvar. Le ha dado a su hijo una oportunidad para el futuro. La doctora hizo una pausa, dándole tiempo para reflexionar sobre lo que había dicho. Tiene que encontrarla y expresarle su gratitud, como se hace con una persona que ha hecho algo realmente increíble. Ella asintió y se dirigió por el pasillo, dejando a Marcus solo en el silencio estéril. Se apoyó contra la fría piedra de la pared y por primera vez en muchas horas de pánico y horror, algo diferente se apoderó de él, una vergüenza insoportable y abrumadora. El hombre que conocía los nombres de cientos de socios comerciales no se había molestado en averiguar el nombre de la mujer que había salvado a su hijo. Ni siquiera la miró. Solo salió corriendo, dejándola sola para lidiar con las consecuencias. Marcus sacó su teléfono, abrió la lista de contactos, pero solo la miró por un momento antes de cerrarla con impotencia. El nombre, el cargo, nada. No sabía nada sobre ella. ¿Cómo encontrar a una limpiadora cuyo nombre se desconoce en un aeropuerto enorme, con miles de personas, que funciona como un mecanismo complejo? El interrogatorio se prolongó durante casi 3 horas. A Elina la dejaron salir de la sofocante sala de seguridad solo cuando ya había anochecido. Al salir al ruidoso pasillo para el personal, se sentía agotada y humillada. Tenía las piernas como de algodón y en su cabeza no dejaba de resonar la frase del oficial Hobbs: «Entregue su pase». Sin pensar, se dirigió al torniquete que daba acceso a los vestuarios y acercó su tarjeta de plástico al lector. Una luz roja brillante parpadeó, como si fuera maliciosa y despiadada. El acceso estaba prohibido. Esa señal despiadada le sonó como una sentencia que la separaba definitivamente de la pequeña pero estable vida que había construido con tanto esfuerzo. «Ni lo intentes, es inútil. Ya no servirá de nada», se oyó una voz familiar y burlona a sus espaldas. Elina se dio la vuelta. Junto a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, estaba su jefa, Vera. En su rostro se dibujaba una sonrisa apenas perceptible que expresaba sin ambigüedades una mezcla de satisfacción y superioridad. «Vera», susurró Elina, «es hora de recoger mis cosas de la taquilla». «Oh, claro», dijo Vera, acercándose lentamente, con la mirada fija en el rostro cansado de Elina. «Te acompañará un guardia. Son las nuevas normas para quienes están siendo objeto de una investigación interna, para evitar que se lleven accidentalmente objetos de valor». «No he hecho nada», dijo Elina con calma, pero con firmeza. «¿Hablas en serio?», se rió Vera con sarcasmo. «¿Estás montando un circo aquí en la terminal principal? ¡Qué iniciativa tan propia! Ante cientos de ojos. ¿Entiendes el peligro al que expones a nuestra empresa? Este millonario, el padre del niño, podría demandarnos por una cantidad que nunca podríamos pagar». «Pero he salvado al niño», repitió Elina, como si se aferrara a esa idea, la única que importaba en este mundo, en el que todo se reducía a absurdas instrucciones y protocolos. «Elina, has infringido la regla más importante», dijo Vera con tono severo y moralista. «Eres limpiadora. Tu trabajo es limpiar los suelos y sacar la basura. Nadie te ha dado autoridad para hacer de médico. Tenemos un centro médico, un servicio de seguridad y instrucciones claras para situaciones de emergencia. Y tú has decidido hacerte famosa como heroína». Hizo una pausa, admirando el efecto de sus palabras. «¿Y entiendes a qué ha llevado tu valiente hazaña? Te han despedido, sin pagarte el sueldo, por supuesto, y ten por seguro que, tan pronto como termine la investigación, te despedirán. Con esa anotación en tu libro de trabajo, nadie te contratará». Elina sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. El despido no solo suponía una pérdida de ingresos, sino que la amenazaba con la insolvencia,
la imposibilidad de pagar la pequeña habitación que alquilaba y la imposibilidad de enviar dinero a su familia, que dependía completamente de sus ingresos. «Es injusto», susurró, con la garganta oprimida por la emoción. «Es justo cuando todos se dedican a lo suyo», afirmó Vera. «Y será aún más justo si el Servicio de Control de Inmigración averigua sobre qué base una extranjera sin licencia presta servicios médicos. En mi opinión, se trata de una infracción muy grave por la que pueden deportarla, para que otros no se animen a hacerlo». Las últimas palabras sonaron como un disparo. Deportación. La peor pesadilla de Elina, que ahora, gracias a las acciones de Vera, se había convertido en realidad. Su mundo, incapaz de soportar el golpe, se derrumbó instantáneamente, arrastrando consigo todas sus esperanzas. Vera se dio la vuelta y se dirigió por el pasillo, lanzándole: «El guardia vendrá pronto. No te demores». De vuelta en su oficina, desde donde se veía la ciudad nocturna, Marcus no podía calmarse. Un sentimiento de culpa, nuevo y desagradable, lo oprimía, apretándole el pecho con un nudo apretado. Estaba acostumbrado a controlar cada detalle de su vida y de su negocio, pero hoy se había convertido en un observador impotente, y el destino de su hijo dependía de una mujer desconocida a la que ni siquiera había visto. Tenía un vaso de agua en la mano, pero no lo tocó. En su lugar, cogió el teléfono y llamó a su asistente. «David, necesito saber algo urgentemente», comenzó Marcus, sin perder tiempo después de que David respondiera. «Hay que encontrar a una mujer. Trabaja como limpiadora en el aeropuerto internacional. Lleva un uniforme azul. No tengo más datos». Al otro lado del teléfono se produjo un silencio que duró un segundo. «Señor, es un asunto muy complicado. En el aeropuerto trabajan varias empresas de limpieza y cientos de empleados. Encontrar a la persona que buscamos es como buscar una aguja en un pajar». «David, no te pago para que me hables de lo complicadas que son mis tareas», respondió Marcus con tono gélido. «Te pago para que las resuelvas. Consigue las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la cuarta terminal. El incidente ocurrió alrededor del mediodía. Averigua qué empresa presta servicio en ese sector. Utiliza todos los recursos que consideres necesarios. Tienes 2 horas. Quiero recibir en mi correo electrónico su nombre, cargo y datos de contacto. No dentro de 3 horas, sino dentro de 2». Interrumpió la conversación sin esperar respuesta. Era su estilo habitual: plantear tareas imposibles y exigir su cumplimiento impecable. Pero hoy, detrás de esa exigencia, se percibía algo más fuerte que la habitual dureza de un jefe. Era un intento desesperado por corregir su propio descuido. Se sentó a la mesa, tratando de entender los informes, pero los números y los datos ante sus ojos se desvanecían como tinta borrosa. En su imaginación, la misma imagen aparecía una y otra vez: el rostro de su hijo, distorsionado por el miedo, y el rostro de la mujer con guantes amarillos, lleno de determinación y concentración. 1 hora más tarde, el teléfono volvió a sonar. Era David. «Te escucho», dijo Marcus con tono seco y brusco. «Señor, hay información en su buzón. Una mujer llamada Elina Volskaya, empleada de la empresa Esfera Limpia. Sin embargo, hay una circunstancia. Según los informes internos del Servicio de Seguridad del aeropuerto, se ha abierto una investigación sobre este incidente. En relación con ello, la señora Volskaya ha sido suspendida de su trabajo hasta que se aclaren todas las circunstancias, en virtud del artículo Intervención no autorizada que ha creado una amenaza». Marcus sintió cómo se le subían los colores a la cara. «¿Qué significa eso? ¿Suspendida?
¿De verdad se atrevieron a despedir a la mujer que salvó la vida de su hijo? Técnicamente, comenzó David con cautela. Señor, ella infringió los protocolos internos. Que se vayan al diablo con sus protocolos, exclamó Marcus. Deberían haberla condecorado, y en lugar de eso, organizan una casa de brujas para ocultar sus errores. ¿Dónde está la sede de esa esfera pura? Voy a ir allí ahora mismo. Quizás, antes de hacer nada, ¿sería mejor que nuestros abogados se pusieran primero en contacto con ellos?, sugirió el asistente. Un enfoque menos directo podría resultar más eficaz. Podemos presionar. No, lo interrumpió Marcus. Sin abogados. Es culpa mía. Me equivoqué al no quedarme entonces y no defenderla de inmediato. Lo arreglaré yo mismo, a mi manera. Solo envíame la dirección. Colgó el teléfono, cogió las llaves del coche y salió de la oficina. No había ni una pizca de duda en su seguridad. Su presencia, su posición y la impresionante suma de su cuenta resolverían este insignificante problema en cuestión de minutos. Les obligaría a disculparse y a ofrecer una compensación considerable. Marcus creía que en este mundo no hay problemas que no puedan resolverse con fuerza y dinero. La oficina de la empresa de limpieza, Chistaya Sfera, se encontraba en un discreto edificio de oficinas en las afueras de la ciudad, lo que contrastaba fuertemente con el mundo de lujo e influencia al que Marcus estaba acostumbrado. Su brillante sedán negro destacaba en el aparcamiento, donde solo había modestos coches de pequeña cilindrada. Marcus salió del coche, se ajustó cuidadosamente la chaqueta, que le quedaba perfectamente, y entró con paso seguro en la oficina. Sin prestar atención a la mirada de sorpresa de la chica de la recepción, averiguó dónde estaba el despacho del director y se dirigió directamente allí, sin esperar a que le invitaran a pasar. Abrió la puerta sin hacer ruido y entró en la habitación. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre mayor, corpulento y con gafas, que no esperaba visitas. Era el señor Petrov, director de la empresa. «Disculpe, ¿tiene cita?», murmuró desconcertado, apartando la taza de té. «Me llamo Marcus Thorn», dijo Marcus, y su nombre resonó en el silencio como un reflejo. Petrov lo reconoció de inmediato, y su rostro se contrajo con sorpresa. «Hoy mi hijo casi muere en el aeropuerto. Gracias a su empleada, Elina Volskaya, logró salvarse». Sí, estoy al tanto de todo lo que ha sucedido», exclamó Petrov, levantándose de un salto. «Ya hemos iniciado una investigación interna. Acepte mis más sinceras...» «Déjese las condolencias», le interrumpió Marcus bruscamente, con voz fría y autoritaria. «No he venido para eso. Me han informado de que ha despedido a la señorita Volskaya. Exijo que revoque inmediatamente esa decisión irresponsable, que la readmita en su puesto y que le pida disculpas públicamente». Petrov tragó saliva y apretó los puños con nerviosismo. «Señor Thorn, debe comprender que hay ciertos protocolos que deben respetarse. Sus acciones infringieron las instrucciones, lo que podría haber provocado. Esto ha hecho que mi hijo siga vivo», exclamó Marcus con indignación, y el director se estremeció asustado. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? Está castigando a una persona por su valentía. Llame inmediatamente a su superior inmediato. A los pocos minutos, Vera entró pálida en la oficina, apenas capaz de mover las piernas. Al ver a Marcus, se quedó paralizada en la puerta, aterrorizada hasta lo más profundo de su alma. «Bien, todos aquí». Marcus les lanzó una mirada amenazante a ambos. «Repito mi exigencia. Elina Volskaya debe ser reintegrada en su puesto inmediatamente. La investigación se ha cerrado y se han retirado todos los cargos». Hizo una pequeña pausa y luego jugó su carta principal. Marcus sacó de su bolsillo interior una chequera y un bolígrafo,
y con deliberada teatralidad los puso sobre la mesa. Y por supuesto, le compensaremos por el daño moral y el estrés causado, dijo con voz fría como el metal. Estoy dispuesto a extender un cheque por cualquier cantidad que consideren justa. Esto debería poner fin a todos los problemas. Esperaba ver alivio en sus rostros, pero en cambio lo recibieron con horror. Al ver la chequera y la palabra compensación, los ojos de Petrov y Vera se llenaron de miedo evidente. En su opinión, alguien del nivel de Marcus Thorne no regalaba dinero sin motivo. No interpretaron su oferta como un acto de generosidad, sino como una amenaza encubierta, el primer paso hacia un costoso proceso judicial que podría destruir su pequeña empresa. ¿Compensación?, repitió Petrov con voz temblorosa. Cruzó una mirada asustada y fugaz con Vera. Vera comprendió al instante por dónde iba el asunto y vio su oportunidad. Dio un paso adelante. Señor Thorne, lo siento, pero parece que no está del todo bien informado sobre esta empleada, comenzó, con voz aduladora pero firme. Su acto no puede calificarse de heroico. Fue una imprudencia. Elina Volskaya ya había demostrado anteriormente que no era una empleada muy responsable. Tenía observaciones, plazos vencidos. Tiende a tomar decisiones precipitadas y poco meditadas. Preveíamos que, en algún momento, esto podría tener consecuencias negativas. ¿Qué estás diciendo?, frunció el ceño Marcus. Ella se comportó de manera profesional. Es una limpiadora, exclamó Vera. Simplemente tuvo suerte de que no pasara nada. Pero ¿y si no hubiera tenido suerte? La empresa tiene la obligación de cuidar de sus empleados, pero no podemos responsabilizarnos de acciones tan arriesgadas. No podemos permitir que una persona que actúa de forma tan irresponsable siga trabajando aquí y ponga en peligro a los demás. Al ver en las palabras de Vera una oportunidad de salvación, Petrov inmediatamente se sumó a su idea. Sí, señor Thorne, su supervisora tiene razón, asintió, ganando confianza. No podemos arriesgar nuestra reputación y la seguridad de nuestros clientes. Este incidente ha demostrado que la señorita Volskaya es un elemento incontrolable. Nuestra decisión de suspenderla fue acertada. Y ahora veo que la única salida correcta es su despido inmediato, para distanciar a la empresa de sus acciones imprudentes. Marcus los miraba con asombro. Había llegado allí convencido de su omnipotencia, pero se había topado con un muro infranqueable de miedo y falsa hipocresía corporativa. Su intervención no solo no había dado el resultado deseado, sino que había llegado al absurdo, agravando la situación hasta un punto crítico. «¿La van a despedir?», repitió, como si no creyera lo que había oído. «¿La van a despedir a pesar de que yo, el padre del niño salvado, les pido personalmente que mantengan su puesto? Porque usted está aquí, nos vemos obligados a actuar así», casi gritó Petrov, convencido finalmente de que era la única manera de evitar un escándalo. «Tenemos que demostrar que nuestra empresa no tolera las infracciones de las normas. La decisión está tomada y es definitiva. Será despedida hoy». Se sentó a la mesa y, como para subrayar el final de la conversación, tomó el formulario de despido. Marcus comprendió que sus esfuerzos habían sido en vano. Su influencia, su riqueza, su posición, nada de eso importaba ante el miedo de sus subordinados. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del despacho, sintiéndose por primera vez en su vida completamente impotente. Elina regresó a su diminuta habitación, situada bajo el tejado de la vieja casa, donde las paredes, como si absorbieran todo el dolor y la desesperación de sus habitantes, parecían eternas guardianas de la tristeza. Se sentó en el borde de la cama, y solo en esa intimidad se quitó la máscara de indiferencia que había llevado durante tanto tiempo. Temblaba con un temblor fino, apenas perceptible. Una hora más tarde,
recibió un mensaje seco y sin emoción en su teléfono desde un número corporativo. Estimada señorita Volskaya, le informamos que su contrato de trabajo se rescinde a partir de hoy en virtud del punto. No siguió leyendo. El último hilo que la mantenía en un mundo con algo de previsibilidad se había roto. Su mirada se posó en la cartera que estaba sobre la mesita de noche. Dentro había varios billetes arrugados, todo lo que le quedaba hasta el próximo sueldo, que ya no llegaría. En 3 días tenía que pagar el alquiler y ahora sabía con absoluta certeza que no tendría suficiente dinero para ello. En la puerta encontró un sobre blanco que sobresalía. Sus manos parecían petrificadas. Era un aviso del propietario del apartamento, un recordatorio seco y despiadado del próximo pago, con una advertencia de desalojo inmediato en caso de retraso. La desesperación, fría y abrumadora, comenzó a ahogarla. Lo único que la protegía del pánico que la invadía era llamar a casa, escuchar las voces familiares, que no sospechaban nada de su desgracia. Era a la vez doloroso y vital. Marcó el número de su madre. Después de varios largos tonos, se oyó una voz cálida y emocionada al otro lado del teléfono. «Elina, querida, ¿eres tú?» «Sí, mamá, soy yo». Elina hizo todo lo posible por sonreír, pero sus labios parecían no obedecerle. «¿Está todo bien? ¿Cómo se encuentra papá?» «Todo va bien, cariño. Papá, como siempre, se queja. Pero toma las pastillas. Te queremos mucho y te echamos de menos. ¿Tú estás bien? ¿No te estás sobrecargando demasiado en el trabajo?» En su voz, como siempre, se notaba una tierna preocupación. «Estoy muy bien, mamá, no te preocupes», dijo Elina, contando la mayor mentira de su vida. Cada palabra era como una pesada carga que tenía que sacar de sí misma con gran esfuerzo. «El trabajo es el trabajo. Me las arreglo. Es más, hoy ha sido un día realmente emocionante. Ha pasado algo inusual. He podido ayudar a una persona». Su voz sonaba desesperadamente alegre y segura, pero sus palabras eran generales. Hablaba del tiempo, de los vecinos, del jardín, de cualquier tontería, tratando así de alejarse del pensamiento agudo y aterrador que parecía esperarla en la sombra. «¿Recibiste el dinero que te envié la semana pasada?», preguntó, y sintió un vacío en el pecho al darse cuenta de que tal vez no habría otra transferencia. «Sí, hija, todo está claro. Muchas gracias. Eres un verdadero ángel para nosotros. No sé cómo nos las arreglaríamos sin ti», respondió su madre con sincera calidez, y esas palabras de agradecimiento afectaron a Elina más que cualquier acusación. Tras continuar la conversación durante unos minutos más, Elina colgó el teléfono. Las fuerzas la abandonaron, y sin emitir ningún sonido, se echó a llorar, inclinando la cabeza sobre las manos. Al mismo tiempo, Marcus estaba sentado en su coche, aparcado cerca de la oficina de Chistaya Esfera, sumido en sus pensamientos. En el silencioso habitáculo solo se oía el tic-tac del motor. Una y otra vez repasaba en su memoria la humillante conversación con Petrov y Vera. Marcus Thorne, acostumbrado a que todo se sometiera a su voluntad, se enfrentaba a una derrota aplastante. Sus acciones directas, su confianza en el poder del dinero y su posición se habían convertido en una catástrofe para una persona inocente. El sonido del teléfono lo despertó. Era David. «Señor, debo informarle. La orden de despido de la señorita Volskaya ya está firmada y registrada oficialmente. Todo sucedió literalmente 10 minutos después de su partida», dijo el asistente con calma, pero en su tono se percibía cierta tristeza. «Lo sé», respondió Marcus con un asentimiento sombrío, casi inaudible. «Se asustaron. Se asustaron de mí y de lo que les pudiera pasar. Y para protegerse, la quemaron como a una bruja en la hoguera». Probablemente fueron sus abogados quienes les aconsejaron esa forma de defenderse,
coincidió David. Crear la imagen de una aventurera incompetente de la que la empresa se deshizo por su cuenta. Así se eximen de cualquier responsabilidad. Marcus apretó el volante con el puño. Y yo mismo les di esa baza. Entré allí como un elefante en una cristalería, con la chequera en la mano, y me creé un enemigo. Mis métodos son inútiles aquí, David. Solo han empeorado las cosas. Se hizo el silencio y Marcus, mirando las luces de los coches que pasaban, experimentó un cambio radical en su forma de pensar. Comprendió que no se podía resolver este problema por la fuerza, que la única manera era actuar desde una posición humana. «David», dijo de repente con una voz diferente, firme. «Sí, señor». «Deja a un lado a los abogados y olvídate de la presión. No necesito una guerra con esta organización. Necesito corregir mis errores. Ayúdame a encontrar su dirección particular». «¿La dirección, señor?» Se notaba la perplejidad en su voz. «Sí, su dirección personal. Voy a ir a verla. Necesito hablar con ella en persona, sin intermediarios, sin abogados, simplemente como una persona a la que le debe la vida de su hijo». El navegador llevó a Marcus a una zona que parecía ser el reverso de su brillante y exitoso mundo. Las fachadas desgastadas de las casas, el asfalto agrietado, la luz tenue de las farolas solitarias. Todo aquí gritaba pobreza y abandono. Aparcó su caro coche al final de la calle, sintiendo las miradas curiosas de los escasos transeúntes. La casa en la que vivía Elina era vieja, con pasillos largos y resonantes que olían a humedad y a vidas ajenas. Tras subir al último piso por una escalera chirriante, se detuvo ante una puerta desgastada con un número escrito a mano. Por un segundo le invadió la duda. Se sintió incómodo y tonto. ¿Cómo podía decirle algo? ¿Qué palabras podrían corregir el error que había cometido? Respiró hondo y reunió fuerzas para llamar a la puerta. Se oyeron pasos suaves detrás de la puerta y ésta se abrió. Elina apareció en el umbral con un sencillo vestido de casa, el rostro pálido y cansado, y en sus ojos, al encontrarse con la mirada de él, brilló un destello de miedo que instantáneamente dio paso a una fría desconfianza. «¿Usted?», preguntó con voz suave, pero con una claridad penetrante. «¿Qué busca aquí? ¿Ha venido a terminar lo que empezó o a comunicarme mi deportación?» «No, que va», respondió Marcus apresuradamente, levantando las manos en un gesto conciliador. Se sintió increíblemente incómodo bajo su penetrante mirada. «Yo... ¿puedo entrar un momento? Por favor». Ella lo miró pensativa, estudiando su rostro. En sus ojos ya no había la seguridad de antes, solo confusión y una especie de desesperada firmeza. Sin decir una palabra, se apartó, dejándole entrar en su modesta habitación. El mobiliario era mínimo: una cama, una mesita, una silla y un armario. Pero cada detalle transmitía una limpieza y un orden impecables. «No le entretendré mucho», comenzó Marcus, deteniéndose en el centro de la habitación. «He venido a pedirle perdón. Actué de forma muy estúpida en la oficina de su empresa. Me equivoqué al creer que podía resolverlo todo con fuerza y dinero, y solo empeoré la situación. Por mi culpa la despidieron, y no tengo derecho a que me perdone». Elina lo observaba en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro permanecía impasible. «Ya te has disculpado, puedes irte», dijo ella sin calidez. «Por favor, espera», dijo Marcus con un tono de desesperación en la voz. «Entiendo que mis palabras no pueden cambiar nada, pero necesitaba decírtelo en persona. Estuve en el hospital, hablé con la doctora Thomas. Ella dijo que la vida de su hijo depende de usted, que usted demostró un alto nivel de profesionalismo y que cualquier retraso habría sido fatal para él». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas.
Estaba tan asustado que ni siquiera tuve tiempo de darle las gracias. Simplemente me asusté y huí. Luego intenté arreglarlo todo, como siempre, pero solo empeoré la situación. No he venido a ofrecerle dinero. He venido a reconocer que tengo una enorme deuda con usted y a lamentar sinceramente todo el daño que le he causado. Su sinceridad y su total falta de arrogancia fueron derritiendo poco a poco el hielo de sus ojos. El muro que ella había levantado por desconfianza mostró por primera vez una grieta. ¿Por qué está aquí realmente, señor Thorne?, preguntó ella, con una voz ya más suave y tranquila. No lo entiendo, admitió con franqueza. No puedo entender qué le impulsó a hacerlo. Sabía perfectamente que estaba infringiendo las normas, que lo estaba arriesgando todo. ¿Por qué? Elina guardó silencio, con la mirada fija en los tejados oscuros que se veían a través de la ventana. Luego, con un movimiento pausado, se acercó a la mesa, tomó un libro viejo y gastado de tapa dura y se lo entregó a Marcus. Él tomó el libro, en cuya portada se leía en letras doradas: Pediatría de urgencia. Manual para el paramédico de campo. Hace 10 años que no friego los suelos, susurró. Durante 10 años he acudido a las llamadas, siempre con este mismo libro en las manos. Trabajé en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y vi a cientos de niños en la misma situación que su hijo. Y los salvé. Mi fuerza no estaba en la fregona, sino en mi capacidad para salvar vidas. Era lo único que se me daba realmente bien. Marcus, hojeando con asombro las páginas del libro y mirando a Elina, empezó a sentir cómo las piezas del rompecabezas encajaban en su cabeza, dibujando una imagen increíble e inesperada. En este país, mi título no vale nada, sonrió con amargura. Para validarlo, hay que pasar años estudiando y gastar mucho dinero, que por desgracia yo nunca tendré. Así que me hice limpiadora. Pero cuando lo vi, a su hijo, las normas y las consecuencias se desvanecieron. Solo vi a un niño moribundo, y en mi corazón solo había un pensamiento: salvarlo. Mis manos parecían recordar por sí solas lo que había que hacer. Era tan natural como respirar. Se dio la vuelta, tratando de ocultarle el brillo de las lágrimas en sus ojos. Lo único que deseo es volver a vestir el uniforme de médico, en lugar del de limpiadora. Volver a ser útil a la gente, pero parece que el destino ha decidido otra cosa. Así que, si ya lo saben todo, les ruego que se marchen de aquí. Marcus, como si le hubiera alcanzado un rayo, se quedó de pie, apretando entre las manos un viejo libro de texto. Miró a aquella mujer cansada y agotada en aquella modesta habitación y comprendió que ante él no estaba simplemente la persona que había salvado a su hijo. Era una profesional altamente cualificada, cuya vida y ambiciones habían sido aplastadas por un sistema despiadado. Y él, con sus acciones, acababa de asestar a ese sistema el golpe definitivo y mortal. Marcus no se marchó. Devolvió cuidadosamente el libro a la mesa y miró a Elina con una mirada que ella nunca había visto en los rostros de las personas ricas e influyentes. En sus ojos no había ni compasión ni benevolencia, solo una fuerte y sincera determinación, nacida del sentimiento de culpa y de una repentina revelación. No, es inevitable, dijo en voz baja, pero con determinación. No me rendiré hasta que eliminemos por completo esta injusticia, desde su origen. Elina se volvió y lo miró con recelo. ¿Qué quieres decir? Ya has intentado ayudar. Mira cómo ha acabado todo. He intentado comportarme como un empresario, dijo Marcus. Presionar, adquirir, mandar. Pero esto no es una cuestión de negocios, es una cuestión humana. Y hay que resolverlo de otra manera. No volveré a actuar sin su conocimiento. Le pido que confíe en mí y me permita ayudarla, pero ahora de la manera correcta, juntos.
Al día siguiente, Marcus concertó una cita en un lugar neutral, una pequeña y acogedora cafetería. Elina acudió con recelo, sin saber lo que le esperaba. En la mesa, la esperaban Marcus y otro hombre, elegantemente vestido, de cabello canoso, con una expresión penetrante y serena en el rostro. «Elina, te presento a Jonathan Harrison», dijo Marcus, «el mejor abogado laboralista de esta ciudad. Le he encargado que se ocupe de su caso». Harrison asintió cortésmente y le tendió la mano. «Señorita Volskaya, he estudiado detenidamente su orden de despido y el informe del Servicio de Seguridad. Desde el punto de vista legal, su situación es muy complicada. La empresa insistirá en que usted actuó con negligencia e infringió todas las instrucciones establecidas. Pero aún así salvé una vida», insistió Elina. «Y ese es nuestro único argumento. Pero es bastante sólido», confirmó el abogado. «Insistiremos en la aplicación de la doctrina de la necesidad extrema. Sin embargo, para que tenga éxito, debemos demostrar 2 puntos clave. En primer lugar, que la amenaza a la vida del niño era real e ineludible. En segundo lugar, que sus acciones no solo estaban justificadas, sino que se llevaron a cabo de forma profesional». «Por desgracia, no tengo la licencia que se expide aquí», dijo Elina con pesar. «Por eso lucharemos no solo por vuestros puestos de trabajo», dijo Marcus con calma y seguridad. «Defenderemos vuestra vocación. Jonathan se encargará de vuestro despido y yo me ocuparé de vuestro título». Elina lo miró con desconfianza. «No puede ser», dijo. «Ya lo he averiguado. Llevará muchos años. Hay que hacer cursos especiales, aprobar exámenes de idiomas, adquirir experiencia, obtener recomendaciones. Va a costar una fortuna. El dinero es una herramienta para mí, Elina, y por primera vez quiero utilizarlo para algo que tenga un valor real», afirmó Marcus. «Mi asistente ya se ha puesto en contacto con la Asociación de Médicos y hemos elaborado un plan de acción. Por supuesto, no será fácil. Requerirá una gran dedicación por tu parte. Pero es factible. Tendrás que pasar por varias pruebas muy difíciles. Tendrás que demostrar cada detalle de tu experiencia pasada». Se inclinó hacia ella sobre la mesa, con una mirada penetrante y seria. «Te proporcionaré todo lo que necesites, desde los mejores tutores hasta los materiales didácticos. Pagaré todos los cursos y las cuotas de inscripción. Le buscaré un apartamento cómodo donde pueda prepararse tranquilamente, sin preocuparse por el alojamiento. Pero no puedo cumplir con lo más importante. No puedo aprobar esos exámenes por usted. Solo usted puede lograrlo». Después de mucho tiempo, Elina sintió por primera vez que algo se despertaba en su interior. No era solo la esperanza de algo mejor. Era un desafío que no le dejaba otra opción. Ya no quería ser una víctima indefensa, sumisa ante la fuerza de las circunstancias. Le ofrecían participar en la lucha. «Yo no sé cómo expresar mis pensamientos», susurró apenas audiblemente. Marcus respondió con un simple «sí». A partir de ese momento, su vida cambió radicalmente. Se mudó a un apartamento pequeño pero acogedor, lleno de libros de texto y manuales de medicina. Pasaba los días sumergida en el estudio con sus tutores, aprendiendo de nuevo términos profesionales en un idioma extranjero y resolviendo complejos problemas clínicos. Por las tardes, llamaba a Jonathan Harrison, repitiendo una y otra vez cada detalle de lo que había sucedido en el aeropuerto, preparándose para el próximo juicio. Ante los ojos de Marcus, pasó de ser una mujer agotada y abatida a convertirse en una luchadora fuerte y decidida. En sus ojos volvió a brillar ese destello de acero que él había notado en los primeros momentos de su encuentro. La sensación de dignidad y confianza en sí misma, olvidada hacía mucho tiempo, volvía a ella. Una noche,
Cuando ya estaba cansada después de otra dura jornada, Marcus la llamó por teléfono. «¿Cómo estás, Elina?», le preguntó. «Hoy me he sumergido durante 3 horas en un caso clínico de neumonía atípica en recién nacidos», confesó con orgullo. «Mi tutor ha señalado que ya pienso como una médica en ejercicio y no como una estudiante». Al otro lado del teléfono, Marcus sonrió. No pensaba que fuera a ser de otra manera. «Tengo buenas noticias. Jonathan lo ha conseguido. La comisión médica ha convocado una audiencia extraordinaria sobre tu caso dentro de 2 semanas». Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. 2 semanas. Eso era todo lo que quedaba hasta el día decisivo, el día en que se resolverían todos esos meses de lucha que había pasado. «Es nuestra única oportunidad, Elina», dijo Marcus. «Están dispuestos a escucharnos y tú tienes que estar preparada para mostrarles quién eres en realidad». La sala de reuniones de la comisión médica parecía un quirófano, estéril, fría y desprovista de cualquier tipo de calidez. La larga mesa pulida, detrás de la cual se sentaban 6 personas con rostros severos e impenetrables, parecía una barrera insuperable. La tensión flotaba en el aire como una descarga eléctrica. Elina, sentada junto a Jonathan Harrison, sentía cómo sus manos, apretadas sobre las rodillas, se cubrían de frío. Frente a ellos se encontraban los representantes de la otra parte, un elegante abogado de Clean Sphere y el oficial Hobbs, vestido con su uniforme de gala, con el rostro como tallado en piedra. Comenzó el proceso de audiencia. El primero en tomar la palabra fue el abogado de la empresa de limpieza. Su voz era suave y convincente. Habló del cumplimiento de los procedimientos, de las instrucciones claras, de la inadmisibilidad de acciones no previstas en las funciones del cargo. Creó una imagen en la que Elina no aparecía como una salvadora, sino como una aventurera descuidada a la que simplemente le había sonreído la suerte. «Estamos hablando del principio más importante», declaró, mirando a todos los presentes con una mirada imponente. «Cada uno debe dedicarse a su destino. La limpiadora debe limpiar, el médico debe curar. ¿Qué pasaría si un fontanero del aeropuerto decidiera que es capaz de pilotar un avión? Aquí ocurre lo mismo. La señorita Volskaya se extralimitó gravemente en sus funciones, poniendo en peligro consecuencias imprevisibles. A continuación, tomó la palabra el oficial Hobbs. Su discurso fue claro y conciso, como una instrucción militar. En un aeropuerto internacional, donde la seguridad de miles de personas depende del orden y la previsibilidad de las acciones del personal, cualquier desviación del protocolo representa una amenaza potencial. Las acciones de la señorita Volskaya, aunque dictadas por las mejores intenciones, violaron el sistema establecido de respuesta a situaciones de emergencia. No podemos fomentar este tipo de comportamiento. Al término de las intervenciones, se hizo un silencio sepulcral en la sala. El presidente de la comisión, el anciano y severo doctor Albright, dirigió su mirada a Elina. «Señorita Volskaya, ¿está de acuerdo en que actualmente no dispone de una licencia válida para ejercer la medicina en nuestro país?» «Sí», respondió Elina en voz baja. «¿Está de acuerdo en que no era usted una persona autorizada para prestar primeros auxilios?» «Sí». Cada una de sus palabras sonaba como un clavo que clavaba el ataúd de su futuro. Jonathan Harrison intentó decir algo, pero el presidente lo interrumpió con un gesto. Todo indicaba que el resultado ya estaba predeterminado. La balanza de la justicia se inclinaba inexorablemente en su contra. En el momento más crítico, cuando toda esperanza parecía perdida, la puerta trasera de la sala de audiencias se abrió silenciosamente. 2 figuras, Marcus Thorne y la doctora Agnes, rompieron el silencio
irrumpiendo en el ambiente enrarecido. La sorpresa se reflejó en las miradas de los miembros de la comisión, mientras que el abogado de Pure Sphere y Hobbes tensaron sus rostros. Jonathan Harrison se levantó inmediatamente. Señor presidente, estimados miembros de la comisión, solicitamos que se permita llamar a un testigo sin el cual el caso no puede ser debidamente examinado. Se trata de la doctora Agnes, la médica que trata a Thomas Thorne, y su opinión experta será esencial para evaluar las acciones de mi defendida. El abogado de la empresa de limpieza se levantó de un salto y declaró indignado: «Protesto. Esto es una manipulación descarada, un intento de influir en la comisión mediante chantaje emocional, traer al padre del niño». Pero el doctor Albright levantó la mano y lo interrumpió. Su mirada se detuvo en los recién llegados y luego en Elina, que estaba sentada en silencio, sin atreverse a levantar la vista. En la sala se hizo un silencio sepulcral, tan absoluto que incluso se oía claramente el susurro del papel. Sin duda, todos estos testimonios son importantes, dijo pensativo el presidente, y sus palabras resonaron en toda la sala. Pero hay una voz que aún no hemos escuchado en su totalidad. Su mirada severa y penetrante se posó en Elina, haciéndola sobresaltarse y encontrar involuntariamente su mirada. «Señorita Volskaya, levántese, si no le importa», ordenó. Elina se levantó lentamente, con las rodillas temblorosas. «Dejen a un lado por un momento a los abogados, los protocolos y las instrucciones. No nos vea como jueces, sino como personas que están del mismo lado de la barricada. Y responda a una pregunta. ¿Qué vio en esos momentos en los que miró al niño? ¿Y qué le impulsó a intervenir?» La pregunta del doctor Albright no tenía un carácter acusatorio, sino que más bien parecía un desafío. Era la primera vez que alguien, en lugar de preguntarle por la norma infringida, se interesaba por su visión de la situación y la motivación de sus actos. Elina respiró hondo, dejando atrás los últimos restos de miedo. El temblor de sus rodillas desapareció. Levantó la cabeza y, mirando a los ojos a cada uno de los 6 miembros de la comisión, demostró no vulnerabilidad, sino la tranquila y firme confianza de una profesional. «No solo vi pánico», comenzó, y su voz, al principio apenas audible, llenó la sala cada vez con más fuerza y claridad. «Vi signos evidentes de obstrucción total de las vías respiratorias superiores. El niño estaba en silencio, no tosía, no emitía ningún sonido, lo que sin duda es un síntoma crítico que indica una ausencia total de aire en los pulmones. Sus manos apretadas contra la garganta son un gesto universal, un reflejo defensivo instintivo. Pero lo más alarmante fue que observé un rápido aumento de la cianosis central. Sus labios y la piel alrededor de la boca se estaban volviendo azulados, lo cual era un signo alarmante. El nivel de oxígeno en su sangre estaba descendiendo a una velocidad catastrófica. Su discurso no era justificativo, como el de una limpiadora que intenta explicar su acto. Hablaba como un médico que da un diagnóstico. El abogado de Esfera Limpia quería expresar su opinión, pero el doctor Albright, sin apartar la mirada de Elina, lo detuvo con un ligero gesto de la mano. «En esta situación hay que actuar en cuestión de segundos, no de minutos», continuó Elina, con voz cada vez más firme. «A los 40 o 60 segundos, sin oxígeno, las células del cerebro comienzan a morir. A los 3 minutos se producen consecuencias irreversibles. Según el protocolo, debía pedir ayuda y esperar. Comprendí que cada minuto que tardaran en atender mi llamada, cada minuto que tardaran los médicos o los paramédicos en abrirse paso entre la multitud de la terminal, nos acercaba a la tragedia. En ese momento, no pensaba en un riesgo hipotético,
sino que veía ante mí una amenaza real e inevitable. No hacer nada equivalía a firmar una sentencia de muerte. Usted habla de diagnóstico, saturación, células cerebrales. Intervino el abogado de la empresa de limpieza con un tono impregnado de sarcasmo. Señora Volskaya, ¿podría precisar en qué centro educativo obtuvo la cualificación para realizar diagnósticos en nuestro país? ¿Realizó algún examen? ¿Llevaba consigo al menos un estetoscopio? Elina se volvió tranquilamente hacia él. Para detectar un incendio, no hace falta ser inspector de incendios. Basta con ver las llamas y el humo. Yo vi un síntoma claro de la enfermedad, que no dejaba lugar a dudas. 10 años de trabajo en reanimación pediátrica me han capacitado para tomar decisiones rápidas basándome en el análisis visual. Y tomé la única decisión correcta. Utilicé la maniobra de Heimlich. Sabía exactamente dónde colocar las manos, entre la apófisis xifosomática y el ombligo, para no dañar los órganos internos. Sabía con qué intensidad y en qué ángulo debía presionar. Un empujón brusco hacia arriba para crear un exceso de presión en los pulmones y expulsar el cuerpo extraño. Estaba segura de que solo tendría uno, quizá 2 momentos, antes de que el niño perdiera el conocimiento. «Todo eso son palabras suyas», exclamó el abogado. «Sus afirmaciones sobre su supuesta experiencia no están respaldadas por nada. Nosotros trabajamos con hechos, y el hecho es que una limpiadora sin licencia realizó un procedimiento médico peligroso». «Entonces permítame respaldar sus afirmaciones con hechos», dijo con voz tranquila pero firme la doctora Agnes, que se acercó a ellos junto con Marcus y atrajo la atención de todos. Jonathan Harrison, sin perder tiempo, se levantó y se dirigió al presidente. «Señor presidente, le ruego que escuche a la doctora Agnes. Ella fue la primera en examinar al niño después del incidente y puede darnos una evaluación experta completa». De repente, el doctor Albright se quedó pensativo y luego asintió con la cabeza. «Doctora Agnes, acérquese, por favor. La comisión está lista para escucharla». La doctora Agnes, irradiando profesionalidad e inspirando respeto, se acercó a la mesa y extendió una serie de documentos ante la comisión. «Estimados colegas», se dirigió a los miembros de la comisión. «Me gustaría presentarles los resultados del examen de Thomas Thorne y llamar su atención sobre una serie de puntos importantes. En primer lugar, quiero destacar que no se ha detectado en el niño ninguna lesión que pudiera haber sido causada por una aplicación incorrecta de la maniobra de Heimlich. Ni fracturas de costillas, ni hematomas en los órganos internos. Este resultado demuestra el alto nivel de destreza del ejecutante. En segundo lugar, el objeto extraído tenía una forma tal que bloqueaba completamente la tráquea y no podía ser extraído por sí solo. Tercero, y esto es lo más importante, el nivel de oxígeno en la sangre del niño al ingresar en la clínica ya estaba al límite de lo normal. Esto significa que, si la ayuda se hubiera retrasado solo 30 o 40 segundos, ahora no estaríamos discutiendo la legalidad de las acciones de la señorita Volskaya, sino la magnitud de los daños irreversibles en el cerebro del niño. Hizo una pausa y miró a todos los presentes. El abogado de una respetada empresa de limpieza calificó las acciones de la señorita Volskaya como una feliz coincidencia. En medicina no hay lugar para la casualidad. Se llama profesionalidad. En cuanto a la declaración del oficial Hobbs sobre el incumplimiento del protocolo, permítanme hacer una pregunta. ¿Qué protocolo obliga a un médico cualificado, incluso sin licencia local, a permanecer como observador pasivo cuando un niño muere ante sus ojos, sabiendo que es capaz de salvarlo? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una telaraña, haciendo que el oficial Hobbs palideciera y apartara la mirada.
El abogado de Pure Sphere se agitaba en un silencio impotente, incapaz de encontrar las palabras para responder. Marcus Thorne, que observaba en silencio lo que sucedía, no pudo soportarlo más y dio un paso al frente. Señores, soy el padre de este niño. Solo quiero decir una cosa. En esa sala había mucha gente, entre ellos empleados del aeropuerto. Ninguno de ellos hizo nada. Todos se limitaron a grabar con sus teléfonos. Todos, excepto una mujer. A ella no le importaban las normas. No pensaba en las posibles consecuencias para ella, sino que vio no un problema para el aeropuerto, sino a mi hijo moribundo. Si eso es realmente un delito, entonces no puedo entender en qué realidad vivimos. En la sala reinaba un silencio tenso que alcanzó su punto álgido. Los miembros de la comisión cuchicheaban entre ellos. Uno de ellos, un profesor canoso, se volvió hacia Elina. Señorita Volskaya, estamos seguros de sus buenas intenciones. Sin embargo, debemos sentar un precedente. Si aceptamos su acción, mañana cualquier empleado sin formación médica podrá considerarse con derecho a prestar asistencia médica. Elina volvió a mirarlo a los ojos. Toda su indecisión había desaparecido, dejando solo dignidad y fuerza. No les pido que establezcan un precedente para las personas sin formación, afirmó categóricamente. Les pido que establezcan un precedente para aquellos que la tienen, pero que por razones objetivas no pueden hacer uso de ella. Le pido que evalúe no el puesto que ocupaba ese día, sino la cualificación y los conocimientos que tenía. En ese momento, mis manos no pertenecían a una limpiadora, sino a una enfermera con 10 años de experiencia. Y no tenía ni el derecho moral ni el ético de ignorar mi experiencia y mi deber. No podía quedarme al margen. Las últimas palabras de Elina resonaron en un silencio absoluto y vibrante. No era una súplica ni una justificación, sino una afirmación clara e indiscutible. No pedía clemencia, sino que exigía que se reconociera su verdadera esencia, que durante un tiempo había permanecido oculta bajo la máscara del uniforme azul. El doctor Albright la miró fijamente, y su severa mirada se transformó gradualmente. En sus ojos brilló algo parecido a un profundo respeto. Intercambió miradas con los demás miembros de la comisión, transmitiéndoles un leve movimiento de cabeza. Todos llegaron a una decisión unánime, por lo que no fue necesario celebrar largas deliberaciones. Gracias, señorita Volskaya. Siéntese, por favor, dijo, y su voz ya no tenía el tono gélido del principio. Cogió un formulario oficial y un bolígrafo, y añadió: la comisión se retira unos minutos para tomar una decisión. Pero no se levantó. En lugar de eso, dejó el bolígrafo y miró fijamente al abogado de la empresa de limpieza y al oficial Hobbs. Sin embargo, creo que podemos prescindir de las formalidades, dijo, y sus palabras resonaron como un trueno en el silencio. La decisión de la comisión fue unánime. Se retiran todos los cargos por abuso de autoridad y creación de un riesgo injustificado contra la señorita Elina Volskaya. Sus acciones, en una situación de emergencia, se consideran no solo justificadas, sino también las únicas correctas, lo que demuestra su máxima competencia. El caso se cierra por falta de delito. En la sala se hizo un silencio tenso, como si el aire se hubiera descargado por sí solo. Elina se tambaleó y Jonathan Harrison, para sostenerla, le puso la mano en el hombro. Ella exhaló, y la oleada de alivio que la invadió casi la hizo sentir mal. Marcus Thorne cerró los ojos, y una sombra de profunda tranquilidad se dibujó en su rostro. Sin embargo, el doctor Albright aún no había terminado su discurso. Es más, continuó con un tono metálico en la voz. La comisión considera necesario destacar
que este incidente ha puesto de manifiesto problemas sistémicos profundamente arraigados. Cuando los procedimientos y protocolos formales se consideran más importantes que la vida humana, el sistema no es saludable. Cuando un profesional altamente cualificado se ve obligado a limpiar suelos en lugar de salvar vidas debido a barreras burocráticas, el sistema se vuelve ineficaz. Por eso no solo eximimos a la señorita Volskaya. Recomendamos encarecidamente al Consejo de Licencias que examine su caso con carácter urgente y prioritario. Teniendo en cuenta su experiencia práctica contrastada y su conducta impecable en una situación difícil, estamos convencidos de que es necesario completar lo antes posible el proceso de su registro oficial como profesional sanitario. Se dirigió al abogado. En cuanto a la empresa Chistaya Esfera, enviaremos una carta separada a la dirección del aeropuerto en la que señalaremos la incompetencia de su contratista. Sus empleados no solo no prestaron ayuda, sino que después intentaron desacreditar a la persona que salvó la vida. Además, remitiremos toda la documentación de esta reunión a la Fiscalía para que investigue la veracidad de los testimonios de algunos testigos. Estas palabras afectaron al abogado como un jarro de agua fría. Palideció y el oficial Hobbs se tensó, con la mirada fija al frente. Bien, la reunión ha terminado, concluyó el doctor Albright. Al salir al pasillo, la tensión finalmente los liberó. Elina se apoyó contra la pared, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. La doctora Agnes se acercó y la abrazó con cariño. Elina, has estado magnífica. Ha hablado como una auténtica profesional, le dijo con calidez. Gracias por venir. Ustedes fueron mi salvación, susurró Elina apenas audiblemente. No, respondió la doctora Agnes, negando con la cabeza. Usted se salvó a sí misma. Nosotros solo les ayudamos a entender sus palabras. Marcus se acercó el último, con una expresión de desconcierto en el rostro, como si no encontrara las palabras adecuadas. Volvió a sacar la chequera del bolsillo. Elina, no sé cómo expresar mi gratitud. Quiero que no te falte de nada mientras obtienes la licencia, hasta que encuentres trabajo. Por favor, déjame. Pero Elina lo detuvo amablemente, colocando su mano sobre la suya, donde estaba la chequera. No es necesario, Marcus, dijo ella por primera vez su nombre, y fue como si fuera algo natural. Ya has hecho más por mí que nadie en mi vida. Has creído en mí y me has abierto el camino para luchar. Eso es suficiente. Pero te lo debo, insistió él. Esa deuda no tiene precio. Entonces págala. Pero no a mí, respondió Elina, con un nuevo y intenso destello en los ojos. Hoy, en esa sala, hablé de un ejemplo que no solo me concierne a mí. Pensaba en todos los que se encuentran en la misma situación. Médicos cualificados que se ven obligados a conducir taxis, ingenieros con talento que trabajan en la construcción, profesores brillantes que friegan platos en restaurantes. Los conocimientos, la experiencia y la vocación de estas personas están enterrados bajo el peso del papeleo y las normas burocráticas. Son una riqueza perdida para nuestro país, y son como almas que han perdido la conexión consigo mismas. En sus ojos no vio una petición, sino una idea incipiente, ambiciosa y audaz. Si realmente quieres cambiar algo, dijo ella, crea una fundación, una organización que apoye a las personas que se encuentran en la misma situación que yo en el proceso de legalización. Una fundación que les pague la formación, contrate abogados y les ayude a adaptarse a su nueva vida. No nos den soluciones prefabricadas, denos las herramientas que nos hemos ganado con nuestra educación y experiencia. Así cumplirán con su deber para con nosotros. Ayuden a todos. Marcus la miró con asombro. Contaba con que su generosa donación zanjara todas las cuestiones
y resolviera su gestalt. Pero en lugar de eso, le ofrecieron algo más que simple caridad. Era una tarea que superaba en magnitud e importancia a todos sus proyectos empresariales anteriores. Lentamente, guardó la chequera en el bolsillo. Es simplemente genial, Elina, susurró con admiración. Justo lo que necesitamos. A los pocos días, invitaron a Elina a la administración del aeropuerto. No la recibió Hobbs, sino el jefe de seguridad del aeropuerto, acompañado por el director del centro médico. Ambos le expresaron oficialmente sus más sinceras disculpas. A continuación, el director del centro médico le entregó una gruesa carpeta. Señorita Volskaya, hemos revisado la decisión de la comisión y sinceramente sería imperdonable dejar escapar a una especialista tan talentosa, dijo sonriendo. Esta es una oferta oficial de trabajo. Le ofrecemos convertirse en asistente de paramédico en nuestro servicio. Nos haremos cargo de todos los gastos de los cursos y prácticas necesarios para obtener rápidamente la licencia. Tenemos muchas ganas de que trabaje con nosotros. Esa misma noche, Vera recibió una carta de Jonathan Harrison. En él, se informaba de que la empresa Chistaya Esfera había revocado su decisión de despedir a Vera y le había pagado una indemnización por despido improcedente con el fin de evitar un escándalo. En el último párrafo de la carta se decía que Vera había sido despedida por dar falso testimonio y desacreditar a la empresa. La verdad, aunque con retraso, triunfó en todos los sentidos. Elina se instaló en su nuevo y luminoso apartamento, que Marcus le había alquilado. Sobre la mesa tenía una oferta de trabajo, y junto a ella el primer borrador de los estatutos de la fundación, a la que llamaron Renacimiento. La sensación de víctima había desaparecido hacía tiempo, sustituida por la confianza de una vencedora que no solo había recuperado su vida, sino que también había creado la oportunidad de ayudar a miles de personas. Cogió el teléfono y llamó a su madre. «Mamá, soy yo», dijo con voz rebosante de felicidad. «Tengo una noticia increíble. Voy a volver a la profesión médica». Pasó un año. En la misma terminal del aeropuerto, bañada por la luz del sol, donde una vez se desarrolló el drama que cambió su vida, Elina caminaba con confianza y rapidez. Ahora, en lugar del uniforme azul de limpiadora, llevaba el uniforme de paramédica superior y en las manos tenía una radio, a través de la cual dirigía a su equipo con voz tranquila y segura durante una operación de entrenamiento. En sus ojos no se veía ni la más mínima chispa de la antigua inseguridad, solo la concentración profesional y la tranquila y pacífica satisfacción de una persona que ha encontrado su destino. Dejó de pasar desapercibida. A varias decenas de kilómetros de allí, en un soleado parque, Marcus Thorne observaba con una sonrisa cómo su hijo Thomas jugaba despreocupadamente persiguiendo palomas. El niño, lleno de vida y energía, parecía no conocer el cansancio. A diferencia de él, Marcus sentía una profunda calma y paz, que había sustituido a la rigidez y la tensión anteriores. Junto a él, en la tableta, estaba abierta la página principal del sitio web de la Fundación Renacimiento, dedicada a actividades benéficas. En la sección Nuestras historias de éxito, ya había varias docenas de fotos de personas cuyas vidas habían cambiado radicalmente gracias a la fundación. Médicos, ingenieros y profesores que habían logrado volver a su querida profesión. Un gesto inesperado en el aeropuerto se convirtió en el punto de partida de dos destinos y generó una ola de bondad que creció sin cesar, demostrando que, a veces, para que se produzca un verdadero milagro, basta con dar un solo paso hacia adelante.